Y hoy lo que vamos a tocar el tema hoy, o vamos a tocar en parte el capítulo 11, vamos a hablar de los dos testigos, porque hemos escuchado a través de todas las escrituras y vemos que llegamos a este punto donde entonces llegamos al libro de Apocalipsis, capítulo 11, y donde ahí empieza a surgir, ¿verdad?, estas nuevas manifestaciones proféticas, los juicios que se vienen manifestando en la medida que nosotros vamos entrando y nos vamos cada día profundizando en el libro de Apocalipsis. Y yo quiero que usted me acompañe al capítulo 11, versículo de 1 al 6, y eso es lo que vamos a estar hablando hoy y compartiendo con cada uno de mis hermanos y mis hermanas. Acuérdense que veníamos hablando de las trompetas cuando suenan, habíamos hablado de los juicios, y ahora estamos entrando ya para la séptima trompeta, ¿verdad? Y en ese se surge como algo entre la sexta trompeta y séptima trompeta. Empiezan a suceder hechos que hablan de cosas que van a suceder, y de manifestaciones que el mismo Juan declara, y él dice que le fue entregado un rollo para que él se lo coma y profetice, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a profetizar? Las cosas que habían de venir. Hablamos también la semana pasada de los 7 truenos, ¿verdad? Que Dios le dice, el Señor Jesucristo le dice a Juan que no revelara qué era lo que decía, pero nosotros podíamos tener una idea aproximada o qué es lo que posiblemente podría estos 7 truenos poder, qué es lo que estaban hablando o tal vez manifestando. Y también hemos hablado de que esos 7 truenos representan, ¿verdad?, la voz de Dios hablando, que Dios es cuando Dios habla es como un trueno, y lo podemos ver en el libro de Job, y lo podemos ver a través de la escritura, que nos enseñan constantemente de que la voz de Dios es comparada como el sonido de los truenos, ¿verdad? Y nosotros ahora estamos entrando al capítulo 11, y acá es donde vamos a entrar con los dos testigos, ¿verdad? Y vamos leyendo, si usted me quiere acompañar, Apocalipsis 11, del 1 al 6, dice lo siguiente. Apocalipsis 11, del 1 al 6. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate, mide el templo de Dios y el altar y los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte, no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Daré a mis dos testigos que profeticen por 1270 días, vestidos de silicio, ¿verdad? Entonces estos testigos son los 2 olivos, los 2 candeleros que están en pie delante de Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacer daños, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran, ¿verdad? Estamos viendo que estos dos testigos, una de las cosas que nosotros tenemos que hablar de los dos testigos, que ellos van a estar involucrados en la reconstrucción del tercer templo. Como ustedes ya saben, hubo 3 templos que se dieron. El primer templo fue el templo de David, ¿verdad? Después tenemos el segundo templo, que fue en los tiempos de Jesús, ¿verdad? Que estaba Herodes en la reconstrucción y la expansión y la extensión del templo, y que ese templo fue destruido en el año 70 después de Cristo. Fue destruido por el Imperio Romano, ¿verdad? Es más, acuérdense que la región donde estaba Israel se denominó Palestina, no específicamente por una raza, una cultura o una nación, sino que el Imperio Romano le dio ese nombre a ese territorio o esa área del territorio, ¿verdad? Entonces
nosotros tenemos que entender que ahí fue en los romanos los que después, en el año 70 después de Cristo, destruyen completamente el segundo templo, ¿verdad? Que vale la pena también mencionar. La Biblia misma declara que el segundo templo era esplendoroso. Jesús mismo dice que cuando él estaba sentado en las afueras del templo y decían que sus mismos discípulos miraban el templo y quedaban admirados, ¿verdad? Por la belleza de la construcción del templo, que hasta el punto que algunos creen que, ¿verdad?, de que cuando el sol daba hacia el costado del templo, este reflejaba un esplendor y un brillo que era impresionante. Entonces Jesús mismo dijo, al ver por supuesto los discípulos quedar totalmente sorprendidos, ¿verdad?, por la estructura de este templo, Jesús mismo le dijo, no va a quedar piedra sobre este templo, ¿verdad? Y eso sucede en el año 70 después de Cristo, ¿verdad? En el año 70 es cuando se produce la destrucción por parte del Imperio Romano del templo de Herodes, o del segundo templo. Y por supuesto, como ya sabemos, en el libro mismo del Apocalipsis menciona que se va a construir un tercer templo, ¿verdad? Y nosotros tenemos que entender que estos dos testigos aparecen en los primeros 42 meses de la tribulación. Los dos testigos son todavía parte. Acuérdense que del capítulo 4 al capítulo 11 del libro Apocalipsis es una de las primeras partes del libro, es la primera parte donde suceden los primeros 42 meses. Y nosotros tenemos que entender que estos dos testigos en alguna forma ayudan a la reconstrucción del templo en Jerusalén. También podemos ver que ellos, a través de sus palabras, envían profecías, y estas profecías, ¿qué es lo que hacen? Que el cielo se detenga, que deje de llover, que se manifiesten plagas, y que manifiesten cosas que van a suceder. Y ustedes tienen que entender esto. Estos juicios vienen como consecuencia de lo que se está produciendo en el cielo con los ángeles, pero las personas en la tierra solamente pueden ver a estos dos testigos, ¿verdad? Porque los ven a estos testigos y lo hacen culpable de todas las cosas que están sucediendo en la tierra. Por eso después vemos más adelante que ellos son asesinados. ¿Por qué? Porque usted y yo tenemos que entender que los culpan de todo lo que está sucediendo, y ellos estos dos testigos son los que predican, son los que hablan durante la tribulación. Por eso también hay tanto odio en contra de estos dos testigos, por todo lo que ellos están manifestando y hablando durante el tiempo de la tribulación. Ahora, nosotros tenemos que entender que lo que sucede en estos próximos capítulos son cosas que empiezan a cada vez a entrar y a profundizarse más en la posición que va a tener la bestia o el anticristo dentro de la gran tribulación. Por eso usted y yo tenemos que entender una cosa. Cuando estamos hablando de los tres templos, ¿verdad? Nosotros sabemos que hay tres templos. El templo de Salomón, por supuesto, David fue el que tuvo la idea. David fue el que tuvo el proyecto en su corazón. Él siempre le quiso construir casa a Jehová, pero como usted sabe, debido a que era un hombre de guerra, Dios no le había dado permiso a él para construirlo, sino que fue Salomón. Por eso el primer templo, más allá de que fue David, prácticamente le dejó todo listo y preparado a Salomón, con los planos, con los diseños, con los fondos, los medios, ¿verdad? La arca lista para invertir en la construcción de un gran templo. Más allá de que David fue el arquitecto, el que construyó el templo, fue Salomón, ¿verdad? Entonces, por eso muchos, más allá de que David haya tenido toda la idea, haya sido el autor intelectual, digamos, el que tuvo el arquitecto del templo, digamos, el que lo construyó fue Salomón. Por eso nosotros siempre mencionamos el primer templo como el templo de Salomón, ¿verdad? Entonces, ese templo
el primer templo fue destruido por los babilonios y luego es reconstruido por Esdras y Nehemías, cuando por mano de Ciro se les permite volver a Jerusalén, ¿verdad?, para construir el templo. Después tenemos el segundo templo, que se menciona en Juan capítulo 2 versículo 20, y ese fue el templo que fue destruido por los romanos, ¿verdad?, y nunca más se volvió a reconstruir. La diferencia entre el primer templo y el segundo templo, que el primer templo fue reconstruido nuevamente por Nehemías y Esdras, ¿verdad?, pero el segundo templo no hubo más reconstrucción. Es más, hoy en día usted y yo tenemos que entender que donde está el templo, donde estaba el templo de Salomón, donde estaba el templo de Herodes, ¿verdad?, hoy en día usted va a encontrar dos mezquitas, ¿verdad?, que tal vez no se mencionan, una de ellas sí, por supuesto, se menciona. Es más, esa mezquita es el tercer considerado el tercer templo más importante de la religión musulmán, que es el templo de la mezquita de la Roca, pero también está la mezquita de la Aqsa. O sea, muchos no saben. ¿Por qué? Porque el de la mezquita de la Roca es el que es el más preponderante, pero también hay otra mezquita ahí donde fue construido el templo. Y usted tiene que entender que el templo era extenso, grandísimo, no se comparaba con ningún otro templo que había en ese tiempo. Pero ese templo va a ser construido durante la gran tribulación, durante ese tiempo, ese periodo que también se le llama la desolación. Yo quiero que usted, ahí donde usted está, en el Nuevo Testamento, hay referencias de este templo que se va a construir, porque ustedes tienen que entender esto. En este tercer templo, el anticristo va a tener mucho que ver. Estamos hablando de los dos testigos, que ellos van a tener alguna forma intervención en la reconstrucción de este templo, ¿verdad? Pero también usted y yo tenemos que entender que en este templo el anticristo va a tener mucho que ver. ¿Por qué? Porque hay algo que se va a producir y va a suceder, y se hace referencia en el Nuevo Testamento de la tribulación que va a suceder, que lo que va a suceder con este templo en la gran tribulación. Número 1, Mateo 24, de 14 al 15. Yo quiero que usted me acompañe. Habla de una abominación que va a ocurrir en este templo. Mateo 24. Yo quiero que usted me acompañe del versículo 14 al 16, Mateo 24, para que usted vea. Y esto se habla como la gran abominación o la gran desolación. Pero mire lo que dice. Dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los ojos que estén en Judea huyan a los montes. En otras palabras, se habla de esta gran desolación que va a suceder en el templo. Ahora, ¿qué es esta gran desolación? ¿Qué es lo que va a suceder para que esto sea considerado en el libro de Mateo una gran desolación? Una cosa que usted tiene que entender, que en lo que va a suceder en este templo del futuro, o el tercer templo, lo que va a suceder es que la imagen de la bestia se va a poner en este templo. Las personas van a ser obligados a adorar esta imagen de la bestia en el templo, y el que no lo hace va a ser decapitado. Entonces usted tiene que entender por qué va a haber una gran abominación. Porque en medio del templo, que es considerado un lugar santo y santísimo para Dios, ¿verdad?, ¿qué es lo que va a producir? El anticristo, la bestia, va a poner su imagen para que las naciones lo adoren, y el que no se inclina a esta imagen, ¿verdad?, el que no se inclina para adorarlo, ¿qué es lo que va a suceder? Va a ser decapitado. Muy parecido, ¿por qué? Habla de Daniel, el que lea entienda. ¿Qué sucedió en Daniel? Acuérdense que Nabucodonosor levantó una imagen
donde todos, lengua, nación, reino, tenía que postrarse y adorar la imagen que Nabucodonosor elevó. Y hubo hubo 3 personas que eran los amigos de Daniel, 3 jóvenes judíos que no se inclinaron ante la imagen, y como consecuencia Nabucodonosor los envió a ser quemados a un horno de fuego. Y lo más precioso de esto que podemos ver, que esos 3 jóvenes no se quemaron. Es más, Nabucodonosor mismo dice: veo un cuarto hombre como figura de hijo de hombre como un dios, dice, que está en medio de ellos. Y nosotros podemos ver y entender que Dios estaba protegiendo la vida de estos jóvenes por no rendirse a tal imagen. Entonces nosotros podemos ver el mismo comparativo o paralelo, ¿verdad?, en el libro de Daniel como en el libro de Apocalipsis. En el libro de Daniel, ¿qué es lo que hizo Nabucodonosor? Levantó una imagen para que todos le adoraran. Estos jóvenes no lo hicieron y como consecuencia fueron echados en un horno de fuego, pero que nada les sucedió porque el Señor los guardó. Pero en el libro de Apocalipsis vemos que la bestia en el templo, ¿verdad?, en el tercer templo, que supuestamente es considerado, ¿verdad?, por supuesto, para los judíos un lugar santísimo, un lugar sacrosanto, la bestia, el anticristo, va a levantar una imagen. Y ustedes tienen que entender esto. La Biblia declara que Dios mismo dice: no te harás ninguna imagen de lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Por qué es una abominación? Porque en medio de lo que supuestamente es el templo de Dios, porque para los judíos, ¿verdad?, que van a estar durante ese tiempo de tribulación, ellos están reconstruyendo el tercer templo para honrar a Dios. En medio de eso, el anticristo, la bestia, va a levantar una imagen para que todos le adoren, va a ir en contra de los principios de la palabra de Dios, a fin de que él sea adorado, y el que no lo hace va a ser decapitado, va a ser asesinado, como sucedió en el tiempo de Nabucodonosor, cuando nadie quería adorar su imagen. Por eso vemos ese paralelo. Entonces usted y yo tenemos que entender que estas imágenes, el anticristo se va a sentar en el templo de Jerusalén, haciéndose él mismo como Dios. Entienda que por qué el anticristo hace esto. Acuérdense qué es lo que representa el templo en Jerusalén. El templo en Jerusalén en el Antiguo Testamento era donde la presencia de Dios posaba, donde la presencia de Dios se manifestaba. En el lugar santísimo estaba el arca de la alianza, como esta que usted ve aquí, que había 2 querubines, ¿verdad?, encima de ellos, y ahí es donde Dios descendía. Dice que la presencia de Dios se posaba sobre esos 2 querubines, y ahí Dios, ¿verdad?, se manifestaba. ¿Qué es lo que va a hacer el anticristo? En ese mismo lugar donde se adoraba a Dios, él va a poner su trono para que él sea adorado como Dios. Entonces vemos la gran abominación, la gran desolación, ¿verdad?, que hay, la profanación del templo, haciendo que el anticristo tomara el lugar que le pertenece solamente a Dios. Por eso usted puede ver en 2 de Tesalonicenses 2.4, a donde hace también referencia a este hecho. 2 de Tesalonicenses 2.4, si usted me quiere acompañar, podemos ver algo que dice también el apóstol Pablo en relación a esto. 2 de Tesalonicenses 2.4 declara lo siguiente: y el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Esto es lo que va a hacer el anticristo. Él va a tomar el templo de Dios. Él va a querer tomar el lugar de Dios, que las personas lo adoren como Dios y que lo veneren como Dios, y el que no lo hace será asesinado o decapitado. ¿Por qué? Porque el anticristo va a hacer que todo lengua, reino, lengua y nación lo adoren a él y lo reconozcan como su Salvador. Entonces usted y yo tenemos que entender la importancia de qué es lo que va a suceder en este tiempo, en los tiempos finales. Por eso nosotros podemos ver que
En el capítulo 11 los dos testigos son asesinados. Después vemos en el capítulo 12 que los judíos son perseguidos. Y después vemos en el capítulo 13 que la imagen de la bestia se establece. Y lo que usted y yo tenemos que entender, y que es importante, que esto no sucede en un periodo largo de tiempo. Sucede en ese corto tiempo que es la gran tribulación durante la primera parte de los 42 meses del libro de la tribulación, ¿verdad? Que son los primeros 3 años y medio. Estas cosas suceden. Muchas personas usan esto como referencia diciendo de que se manifiesta capítulo 11 es la abominación de todas las cosas. Son perseguidos los judíos. Se levanta la imagen, ¿verdad? Y entonces los dos testigos son muertos y se levanta la imagen. Y entonces ellos dicen, viene la abominación de todas las cosas. La iglesia entonces es levantada. Y ahí es cuando se empieza a manifestar el anticristo. Yo quiero decirle algo. Aún después de que la iglesia se levante, estos dos testigos van a estar predicando el evangelio. Van a estar predicándole a las personas que quedan. Por eso van a ser tan odiadas y tan rechazadas. Porque, entienden, van a venir plagas. Ellos van a profetizar y el cielo se va a cerrar y no va a llover por un periodo largo. Y por eso es que ellos van a ser asesinados. Y nosotros tenemos que entender que este es un tiempo donde el anticristo va a manifestar y va a engañar a todas las naciones. Todos van a ceder y van a ser sorprendidos y persuadidos por este hombre de perdición. Hay algo que usted y yo tenemos que analizar y ver, de que ahí es cuando Dios le habla, o el Señor le habla a Juan de medir el templo, ¿verdad? Este no es el templo de Jerusalén en los días de Juan, ya que fue destruido. No está, cuando ellos le dicen hay que medir el templo y hay que medir el altar, pero no hay que medir el patio, porque es el área de los gentiles. En realidad Juan estaba viendo exactamente la medida del templo que se iba a construir durante la gran tribulación. Esto no fue una imagen, esto no fue algo que vio en el cielo, no, esto es algo que iba a suceder en la tierra. Y este no es el templo celestial. No es el templo o la nueva Jerusalén que va a descender cuando Cristo reine. No, sino que este será un templo que va a ser reconstruido en Jerusalén, donde va a tener lugar la abominación, donde se va a manifestar el hombre de perdición, donde se va a manifestar el anticristo. Y una vez, ¿verdad?, que se complete la edad de la iglesia, los dos testigos van a venir a ministrar. Acuérdense, hay muchos que piensan que la gran tribulación, la iglesia va a estar en parte de la tribulación. No, algunos dicen, ¿cómo puede ser? Capítulo 11, se manifiestan los dos testigos, son asesinados. Después los judíos son perseguidos. Después se manifiesta la imagen y ahí es cuando viene la abominación. Por tanto, la iglesia va a ir antes de que se manifieste el anticristo. Pero usted tiene que entender que esto, aún después de que la iglesia se vaya, estos dos testigos van a estar predicando. No se olvide que también va a haber 144.000 judíos, 12.000 de cada tribu, que van a estar también predicando. Dice que la bestia no lo va a poder tocar. Y estos dos testigos se le va a dar un periodo largo de tiempo para predicar, ¿verdad?, para hablar. Y dice que después van a ser asesinados por la bestia misma. Y usted y yo tenemos que entender que durante este tiempo, ¿verdad?, los testigos van a ministrar. Estos dos testigos van a estar durante 42 meses. Entonces, una vez que ellos son asesinados, la imagen de la bestia se va a establecer en Jerusalén. Y ahí es cuando viene la gran desolación. ¿Por qué? Porque lo que ellos pensaban que iba a ser su Mesías, dice que después van a darse cuenta que su verdadero Mesías no era el que construyó ese templo, no era el que estaba ahí presente en ese tiempo, sino fue el que fue crucificado hace 2000 años atrás. Ahí es cuando el velo que hay sobre el pueblo de Israel va a ser quitado y ellos van a poder ver a Jesús como el Mesías. Yo quiero decirle algo, hermano y hermana. Tienen que entender que una de las razones por la cual ese es el tiempo de la iglesia, porque dice el apóstol Pablo que se le fue puesto un velo para que ellos no vean al Señor, a fin de que usted y yo tengamos salvación en Él. La razón por la cual Dios
temporalmente le ha puesto un velo al pueblo judío, es para que usted y yo, los gentiles, podamos tener salvación. Pero dice la palabra que cuando llegue el tiempo final, cuando ya la iglesia no esté y ya sea levantada ese velo que estaba sobre ellos, que no podían ver a Jesús como decía, se levantará y entonces reconocerán a aquel que murió en la cruz. Entonces nosotros tenemos que entender de que estos dos testigos van a estar durante esos 42 meses, ¿verdad? Hasta que son asesinados predicando el evangelio. Ahora, ¿cómo puede ser que los judíos construyan este templo? ¿Es algo fácil? ¿Es accesible? No, no es tan fácil. Porque hay algo que usted y yo tenemos que entender. Que ahí, donde está ahora mismo, donde estaba construido el templo de Salomón, ¿verdad? Es un monte que en árabe se llama Aran al-Sharif. Y este fue ampliado en el año 20 a.C. por Herodes. Ahora, debajo de ese lugar donde antes estaba el templo de Salomón, sigue habiendo abajo, en las estructuras de abajo, sigue habiendo, ¿verdad?, numerosos arcos y habitaciones que soportan todo lo que está arriba. Hay una base abajo donde hay arcos, donde hay habitaciones, ¿verdad?, que hacen que se permita que se pueda construir arriba. Ahora, las vigas antiguas de la mezquita fueron reemplazadas en la década de 1930 y examinados como en el siglo IX antes de Cristo. Y no hace mucho, ¿verdad? Mire, yo le voy a decir algo. Muchas veces se ha tratado de quitar esas mezquitas. El 21 de agosto de 1949, un terrorista trató de incendiar la mezquita de Aqsa. Entienda, no solamente está la cúpula de la roca, que es el tercer templo más importante para la religión musulmana, ¿verdad? Pero también está la mezquita del Aqsa. Hay dos mezquitas importantes que están en ese lugar y que se han tratado durante el tiempo de quitar y no se han sacado, no se han alejado. Es más, muchos piensan que durante la gran tribulación, las tres religiones más importantes, ¿verdad? Tanto el templo judío como la mezquita de los musulmanes, como algún templo cristiano moderno se va a establecer ahí a fin de que esas grandes religiones se unan para adorar a la bestia. Y entienda esto, el lugar es tan amplio que se pueden construir varios templos en ese lugar. No es precisamente el templo que el tercer templo tiene que ser construido en la misma dimensión que el templo de Salomón, siempre y cuando tenga. Por eso usted lee y dice que le dice: no vas a construir el patio, solamente vas a construir, vas a construir, mide el templo y el altar y los que adoran, pero el patio de afuera déjalo aparte y no lo midas porque ha sido entregado a los gentiles. O sea, una parte del templo no se va a construir, que es el patio, y ellos ya harán la ciudad santa 42 meses. Entonces está hablando de que se va a construir el altar o el lugar santísimo y santo del templo. Y como quiero que usted entienda y usted sepa lo siguiente, ya todo está listo para hacer el tercer templo. Ya están los sacerdotes preparados, ya tienen las vestimentas listas, ya tienen todos los utensilios, ya fue reconstruida la menora, igual como la que estaba en el templo de Salomón. Ya está construido todo lo que es el lavacro, todo lo que se necesita para hacer una ceremonia como en el tiempo de Herodes o del templo de Salomón. Ya está todo listo. Es más, el carnero rojo, que hace 2000 años que no aparecía un carnero rojo, ya está apareciendo completamente rojo. ¿Por qué? Porque todo se está preparando para que se construya ese tercer templo. Lo único que se espera es que haya alguna forma de alianza, ¿verdad?, con los musulmanes para que le permitan construir ese templo. Y no necesariamente tienen que destruir las mezquitas. El lugar es tan amplio y tan grande que se puede construir el templo que los judíos quieren construir, ¿verdad? Y al mismo tiempo se pueden construir más templos o lugares de adoración.
Por eso nosotros tenemos que entender que no va a ser tan fácil que ellos lo hagan hasta que haya una aprobación de parte de esa área que está controlada por los musulmanes. Es más, yo le voy a decir algo: mucha gente que ha viajado a Israel y ha tenido la oportunidad de ir a ese lugar, usted ahí no puede adorar, ninguna otra religión puede ir ahí a adorar. Ese lugar, si usted eleva una oración o trata de ir a adorar, los mismos guardias que cuidan la mezquita no lo van a golpear tal vez, pero sí los van a empujar agresivamente o lo van a tratar de callar agresivamente para que usted no adore, porque para ellos ese es un lugar santo y es un lugar, solamente le pertenece a lo que es la religión que es parte de los musulmanes. Ahora, nosotros habíamos hablado que hay 4 problemas con construir el templo. Número 1, los musulmanes han tenido control de ese lugar durante siglos, desde el año 638 después de Cristo. Hay 2 mezquitas islámicas en ese lugar, que es el templo, la cúpula de la roca y la mezquita de Al-Aqsa. Los musulmanes nunca permitirán que un judío construya su templo al lado de una mezquita, y la ley musulmana enseña que tal propiedad para siempre seguirá siendo una mezquita. A través de los años han tratado de quemarla, destruirla, hacerla desaparecer y no lo han podido lograr. Siempre se vuelven a reconstruir nuevamente, ¿entiende? Ahora, nosotros tenemos que entender que va a haber posibles escenarios que se van a manifestar durante el tiempo de la gran tribulación y que va a suceder, ¿verdad? Y que van a tener mucho que ver con la reconstrucción del nuevo templo. Número 1, después, uno de los posibles escenarios, que después de la guerra de Gog y Magog, los musulmanes sean completamente derrotados. Eso puede ser una de las cosas que puedan suceder. Son posibles escenarios que van a permitir que los judíos puedan nuevamente construir ese templo. ¿Qué es lo que va a suceder? Hay una guerra que todavía nosotros tenemos que entender que va a suceder, que es la guerra de Gog y Magog, que como muchos saben y han leído a través del libro de Apocalipsis, dice que eso puede suceder en las colinas, ¿verdad?, del Golán, al norte de Israel. Entienda, ese lugar es una llanura amplia que usted puede ver desde lejos todo el territorio. Dice que desde ahí todos los enemigos de Israel se juntarán para venir en contra de Israel, pero que el Señor ahí mismo los va a derrotar a todos. Entonces nosotros tenemos que entender una de las teorías o uno de los posibles escenarios que pueda suceder para que se construya ese tercer templo, es que en esa guerra de Gog y Magog todos los musulmanes sean completamente derrotados. Solo quedaría una sexta parte del ejército de coalición, de la coalición islámica, como dice Ezequiel 39:2. También se necesitan 7 años para quemar las armas y 7 meses para empezar a enterrar los muertos. Y por último, con la derrota hay una resistencia débil o casi nula al templo, para que el templo judío se construya. Entonces nosotros tenemos que entender que esos son posibles escenarios que pueden suceder para que el templo judío se pueda construir. Ahora, que hay territorio para hacerlo, sí lo hay. Lo que pasa es que ningún musulmán va a permitir que se construya el templo, ni solamente judío, de cualquier otra religión, se construya donde hay una mezquita, porque para ellos ese es un lugar santo, y no van a permitir jamás que ningún otro o ninguna otra religión construya donde hay una mezquita, porque ellos consideran que todo ese territorio le pertenece a ellos. Por eso nosotros tenemos que entender que tienen que surgir posibles escenarios para que los judíos puedan poder construir ese tercer templo. Y nosotros tenemos que entender que se va a firmar una alianza, un pacto, como dice Daniel 9:27. Es un pacto con los judíos que se va a firmar por 7 años. Daniel 9:27 dice, y si usted quiere acompañarme para que nosotros podamos hacer referencia de eso, habla de un pacto que supuestamente va a ser con el pueblo judío, que el anticristo va a hacer con el pueblo judío, que va a ser una supuesta paz, pero va a ser una paz falsa. Va a ser solamente una forma de engaño para después romper
con esa alianza que se hizo de paz entre las naciones, ¿qué es lo que va a suceder? Lo más posible que va a suceder es este escenario. El anticristo va a venir, va a tratar de unir a los musulmanes con los judíos, va a traer una paz, ¿verdad? Como la que nunca hubo antes. Y esa paz lo que va a hacer es que Israel baje sus armas, ¿verdad? Deje sus armas, y que toda esa coalición islámica tenga que aceptar a Israel para que se pueda hacer ese templo. Ahora, miren lo que dice Daniel 9:27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. En otras palabras, va a ser un pacto por 7 años. A los 3 años y medio de ese pacto, y lo va a romper, todo lo que supuestamente iban a ser las ceremonias judías, se van a cortar. ¿Para qué? Para que ahora el anticristo pueda poner su imagen, para que él pueda sentarse en el templo y para que él sea adorado y no sea adorado Dios. Entonces usted y yo tenemos que entender que va a haber un pacto firmado, entre comillas, que después el mismo anticristo va a romper a fin de mostrar verdaderamente sus intenciones de ponerse en ese lugar y ser adorado como Dios. Entonces esto le daría a los judíos un contrato legal para construir un templo de adoración en el monte. Y los musulmanes, ¿verdad? Usted tiene que entender algo. Va a suceder algo en ese tiempo, porque usted tiene que entender algo. Los musulmanes adoran los viernes. Los judíos, su día santo es el sábado, y para los cristianos, ¿verdad?, el día domingo. Entonces va a suceder alguna forma de convenio entre todos para que esto suceda, y el anticristo va a ser posible. Y mire, yo quiero decirle algo. Acuérdese que nosotros mencionamos muchas veces cómo va a suceder esto, de que musulmanes, judíos y también cristianos puedan unirse para que estas cosas sucedan. Acuérdase que hoy en día se habla hay dos cosas que no podemos dejar de mencionar. Estamos hablando de la bestia, pero no estamos olvidando que también va a haber un falso profeta. Alguien que va a ser el que le va a preparar la plataforma al anticristo. Y muchos a través de los tiempos y de la historia siempre se ha relacionado que el falso profeta, ¿verdad? O esa Babilonia, ¿verdad? Esa gran ramera que habla el libro Apocalipsis. Muchos la identifican, ¿verdad?, con la iglesia católica de hoy, que va a ser que el Papa, el último Papa, ¿verdad?, que va a ser el último Papa, que va a ser el Papa que va a prepararle la plataforma al anticristo, ¿verdad? Va a ser que va a traer unión, apoyar al anticristo, traer unión entre las religiones para preparar esta plataforma y este engaño. Y no estamos muy lejos de eso. Hoy en día, ¿verdad?, entienda la forma en que fue elegido este último Papa, que nunca ha pasado en la historia, que uno renuncie para que se levante otro. Tiene que entender esto, que en este tiempo lo que están sucediendo y con los últimos hechos que estamos escuchando, si el Papa que hoy está no es el falso profeta, está muy cerca de ello, le está preparando el camino. ¿Por qué? Porque está empezando a hacer muchas cosas que en la religión tradicional católica no se aceptaban. El hecho de aceptar ahora una agenda homosexual dentro del catolicismo ha traído un quiebre mismo dentro de la iglesia católica, donde ha habido, ¿qué es lo que va a suceder? Va a haber un quiebre. Va a haber un quiebre. ¿Por qué? Porque va a haber algunos que van a seguir con las tradiciones antiguas y otros que van a querer apoyar esta nueva forma de creencia. No solamente eso, podemos ver que este último Papa ya está haciendo coaliciones con los musulmanes y diciendo de que el mismo Dios que él adora es el mismo Dios que yo adoro. Y nosotros tenemos que entender que no es lo mismo. No es lo mismo. En la cúpula de la roca hay un escrito arriba que dice:
Dios no tiene hijo. En otras palabras, ellos no reconocen a Jesucristo como Dios. Lo reconocen como un gran profeta, pero no como Dios. Y nosotros tenemos que entender de que se está produciendo en estos últimos tiempos una coalición de religiones, una forma de unir todas las religiones, de unir todas las creencias, de que todos adoran a un mismo Dios y que todos creemos en el mismo Dios. Y nosotros tenemos que entender que no es así. Nosotros, los cristianos, o lo que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo, nosotros adoramos al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y no es ni igual ni parecido a ninguna de las otras adoraciones que tengan las otras religiones. Jamás puede haber verdaderamente una verdadera coalición con otras religiones que no reconocen que Jesús es el Hijo de Dios y que por tanto Él es Dios, que Él nació de una mujer virgen, ¿verdad? Y que Él murió y resucitó para que nosotros seamos salvos y encontremos paz en Él. Por eso yo quiero decirle que nosotros tenemos que entender que ya son cosas que se están preparando y se están manifestando. Ya son cosas que están sucediendo. El hecho de que hoy hay países árabes que ya están aceptando a Israel y la están reconociendo como una nación, como hizo los Emiratos Árabes Unidos, y como ya se están empezando a involucrar otros países árabes, es solamente una plataforma para que el anticristo, cuando venga, una todas estas religiones, toda esta coalición islámica con Israel para que se construya el tercer templo, y después al cabo de 3 años y medio va a romper esta alianza, y él va a traer lo que es la abominación. ¿Por qué? Porque él se va a hacer adorar como Dios. Y nosotros tenemos que entender de que es posible, ¿verdad?, de que nosotros entendamos que uno de estos testigos va a ser el profeta Elías. Uno de los testigos involucrados en el asunto va a ser el profeta Elías, porque se dice que Elías, el profeta, regresa antes y en el terrible día del Señor, como dice Malaquías 4:5. Elías debe venir a venir y restaurar todas las cosas, como dice Mateo 17:11. ¿Cómo se podría construir un templo? Se ha discutido, pero va a ser rechazado por los musulmanes para dividir el monte en 3 secciones. Hoy en día hay mucho espacio para que se pueda construir un templo. Es más, la corte exterior se da dada a los gentiles, como dice en el libro de Apocalipsis capítulo 11 versículo 2. Y ahí es donde puede ser que va a quedar esta mezquita, la cúpula de la roca, ¿verdad? Donde no se va a quitar, se va a mantener ahí, y al mismo tiempo se va a poder construir el templo judío. Por eso dice que el patio va a ser entregado a los gentiles, o sea, una parte de lo que cubría la extensión del templo, ¿verdad?, va a quedarse con los gentiles, y puede ser que eso signifique de que ahí es donde se va a mantener esa cúpula de la roca, ¿verdad?, la mezquita de la roca. Que es un templo tan importante para la religión musulmana. Ahora, nosotros tenemos que entender que la reconstrucción del tercer templo tiene mucha vinculación con los 2 testigos. Número 1, la primera referencia es Zacarías 4 del 9 al 14. Cuando usted lee Zacarías 4 del 9 al 14, si me quiere acompañar para leer rápidamente ese versículo y para que nosotros podamos hacer referencia a esto. Zacarías capítulo 4 versículo 9, en referencia a esto dice lo siguiente: las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa, y sus manos la acabarán, y conocerás que Jehová, Dios de los ejércitos, me envió a vosotros, porque los que menosprecian el día de las pequeñeces se alegrarán y verán en la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Hablé más y le dije: ¿qué significan estos 2 olivos a la derecha del candelero y a su izquierda? Hablé aún de nuevo y le dije: ¿qué significan las 2 ramas del olivo que por medio de los tubos de oro vierten de sí aceite de oro? Y él me respondió: ¿no sabes qué es esto? Y dije: Señor mío, no. Y el Señor dijo: estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Y estamos hablando de 2 ungidos. Son 2 personas, ¿verdad?, que a través de la Biblia
usted y yo podemos haber leído y estudiado que no conocieron muerte. Uno de ellos fue Elías. Él no conoció muerte. Dice que él fue llevado en unos carros, ¿verdad? En carros dice la Biblia, carros de fuego, carros de Israel, ¿verdad? Que en realidad son querubines que lo levantaron, que son las transportaciones que se usaron para levantar a Elías y llevarlo. Elías no murió, sino que él fue llevado directamente a la presencia de Dios. Ahora, el otro, que hay muchos, ¿verdad?, que dicen, ¿quién puede ser la otra persona? Porque habla de dos ungidos delante del pie del Señor. La mayoría cree que uno es Elías y que el otro puede ser Moisés o Enoc. Moisés, porque algunos dicen que a Moisés jamás se le encontró el cuerpo. Es más, la Biblia misma habla que el mismo ángel Miguel tuvo que pelear con Satanás por el cuerpo de Moisés, ¿verdad? Y después el otro es Enoc. La Biblia misma declara que Dios conoció a Enoc, que el Señor conoció a Enoc y que el Señor se lo llevó. Entonces hay estos dos testigos que se van a manifestar en el libro de Apocalipsis. Muchos piensan que uno es Elías y que el otro puede ser Enoc. Ahora, ¿por qué? ¿Cuál es la teoría que algunos piensan que estos dos testigos, uno va a ser Elías y otro va a ser Enoc? Número uno, porque ambos son profetas del Antiguo Testamento, ¿verdad? Los testigos que va a estar en el libro de Apocalipsis son profetas, por eso le hablan de que profeticen, Apocalipsis 11 y 10. Ambos nunca han muerto. Se nos nombra una vez, ¿verdad? Se nos nombra una vez para morir. Elías, el profeta, llamó fuego desde el cielo. Los profetas que menciona el libro de Apocalipsis 11:6 dice que harán descender fuego del cielo. Elías cerró los cielos durante 42 meses y habla que estos dos testigos van a hacer que durante 42 meses los cielos se cierren, como dice Apocalipsis 1:6. Enoc profetizó acerca del regreso del Señor en juicio, y eso se menciona en el libro de Judas, capítulo 14 y 15. Y ambos son mencionados por los primeros padres como los testigos, los primeros creyentes. Siempre creyeron que estos dos testigos representaban uno a Elías y que el otro representaba a Enoc. Y por último, la Biblia también habla que Moisés murió y Dios lo enterró, pero que aparece también en la transfiguración. En la transfiguración Moisés representa la ley y Elías representa a los profetas. Amén. Yo quiero concluir aquí, vamos a seguir la semana que viene, vamos a hablar con la conclusión de lo que va a ser el tercer templo, y después ya vamos a ir entrando con lo que es la imagen de la bestia. Yo quiero darle gracias a Dios por acompañarme en este momento.